Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes esta mañana. Alabamos a Dios por su fidelidad, porque Dios es bueno, y por una nueva oportunidad que nos da para estudiar su palabra. Y en esta escuela dominical vamos a estar estudiando, y el tema es Dios confirmó a Jesús que Jesús es el Rey. Basándonos en Mateo capítulo 17, verso del 1 al 27. Vamos a tocar algunos, no todos, pero sí algunos. El verso clave, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La aplicación es que el Hijo de Dios pueda reconocer que Jesús tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Él es el dueño de todas las cosas, de todo. Es que fuimos creados por Él, en Él y para Él, ¿verdad? Así es la palabra. La autoridad, hermanos, sobre la vida y la muerte le pertenecen a Dios por medio de Jesucristo, y ninguna autoridad terrenal puede usurpar ese poder. Dice la palabra en el Salmo número 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto significa, hermanos, entonces, que todo lo que hay acá, todos, en todo el mundo completo, inconversos y cristianos, todo lo que hay es de Él. A Él le pertenecen. Entonces, después que Jesús prometió establecer su iglesia en Mateo capítulo 16, en el capítulo 17 le dice a sus discípulos que algunos de ellos verían la gloria de su reino. Dice la palabra que luego de unos días llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a una montaña muy alta donde se transfiguró ante ellos. ¿Qué es transfigurarse? Ahora, aquí vamos a ver que esto llamó la atención. ¿Por qué el Señor llamó a Pedro, Santiago y a Juan? La próxima clase vamos a ver que esto levantó algún quisquilloso, ¿verdad?, entre sus discípulos. Que ya le estaban preguntando, bueno, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo. Pero, ¿por qué el Señor llamó a estos? Porque a Él le plació, porque Él quiso, porque Dios es un Dios soberano, hermanos. Y él hace como Él quiera. Dice que todo le pertenece a Él, todo es de Él. Él lo hace como Él quiera. Eso tenemos que entenderlo nosotros, ¿verdad? Por eso llama a estos tres discípulos y los lleva a una montaña muy alta y se transfigura delante de ellos. Transfigurarse, hermanos, en el caso de que estamos estudiando, cambiar la forma física que tenía el cuerpo de Jesús en ese momento, a una apariencia celestial de gloria. Con lo cual, ¿qué estaba haciendo el Señor? Dándole a ellos un anticipo de qué, de la apariencia que Él tendrá cuando regrese otra vez a la tierra, hermanos, ¿verdad? Ya no va a ser, ¿verdad?, el cuerpo físico, con todas las cosas que pueda tener, los defectos. Va a ser un cuerpo celestial, transfigurado, hermanos. Por eso Él quería darle a los discípulos, ¿verdad?, para que ellos le contaran a los demás qué era lo que había pasado, hermanos. También ese monte al que el Señor llevó a sus discípulos, es muy posible que era el monte Hermón, que era un monte alto, 2000 y algo de metros de alto. Entonces, Jesús empezó a transfigurarse. Dice la palabra que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y luego también aparecieron ahí mismo Moisés y Elías, sus discípulos, y los discípulos estaban a cierta distancia viendo todo aquello. O sea, no se especifica, hermanos, de qué hablaban, excepto lo que enseña Lucas, que dice que sí hablaban acerca de su partida, del regreso del Señor a los cielos. Es interesante, hermanos, cómo aquí Pedro, ¿verdad? Recordemos el carácter de Pedro. Ya yo creo que ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado, ¿verdad? Pedro tenía un carácter tremendo, era impulsivo, era coleriento, no pensaba las cosas, pero
Qué precioso que es el Señor, ¿verdad? Porque también lo vemos levantándose después del Pentecostés y dando una predicación tremenda sobre el Espíritu de Dios, y se convirtió mucha gente. Cómo Dios puede usar, ¿verdad?, a cualquiera en la condición en que esté, simplemente que desee ser usado por el Señor. Y este Pedro, ¿verdad? El mismo Pedro que cortó la oreja, el mismo que dijo, Señor, jamás, yo no, el mismo Pedro que lloró, ¿verdad? El mismo Pedro que dijo, Señor, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Este mismo Pedro acá no se queda quedito, ¿verdad? Sino que ve el asunto, ve lo que estaba pasando, y él dice ahí, mira, por el Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? ¿Verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y él decía, maestro, es bueno para nosotros que estemos acá. O sea, él decía, maestro, nos parece bien, pero Pedro pensaba que ese asunto iba para largo, ¿verdad? Que iba para largo. Entonces dice, bueno, hagamos enramadas para estar aquí, y si podemos también y dormir un rato. O sea, Pedro estaba pensando, ¿verdad?, como era Pedro. Y dice la palabra que en el capítulo 17 y el verso 5 que mientras él aún hablaba, Pedro, ¿verdad?, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En ese momento, mis hermanos, el Padre mismo estaba confirmando, ¿verdad? De ahí el título de la lección. El Padre confirma a Jesús, ¿verdad? El reino de Jesús como el Rey soberano, el dueño de todas las cosas. En ese momento el Padre estaba dándole completa autoridad a su Hijo. ¿Para qué? Para decirles a ellos, yo estoy contento con Él. Y por eso dice la palabra que la voz de la nube que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oigan, a Él escuchen, no le pongan atención a otro, escuchen lo que Él dice. En ese mismo instante, hermanos, el Padre ya estaba dándole total autoridad a su Hijo en lo que estaba haciendo hasta ese momento. Y por más persuasivas, hermanos, que sean nuestras ideas, o las palabras, o lo que pensemos, o lo que se diga, estando en la presencia de Dios y de su Hijo Jesús, lo mejor que podemos hacer es callar y estar en silencio y escuchar su voz que nos habla. Esta misma confirmación de en quien tengo complacencia se encuentra 2 veces en la palabra del Señor. La otra la encontramos en Mateo capítulo 3 y el verso 17, que dice, mientras Jesús estaba siendo bautizado, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Luego, en la transfiguración del Señor, dice que la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Por qué? Porque en el bautismo el Señor estaba empezando su ministerio, apenas estaba iniciando, todavía no había traído ese mensaje, mas aquí ya lo había llevado, y entonces el Padre le refuerza a sus discípulos, escúchenlo a Él, escuchen el mensaje que Él está dando, a Él oigan. Son las únicas 2 veces, ¿verdad?, que se da esta afirmación, esta aclaración del cielo para el Señor Jesús, hermanos. Todo hermano, miren, esto que pasó ahí causó gran temor entre los discípulos. En el idioma original declara que ellos se encontraban aterrados, o sea, era un miedo porque viendo aquello que estaba pasando, ¿verdad? Y dice que al punto que cayeron en tierra, estaban sobre la tierra, prácticamente colapsados ahí. Y hermanos, el miedo a veces se convierte en un problema que nos impide
escuchar y obedecer al Señor. En Mateo capítulo 17 y el verso 7, Jesús les pide que no digan nada de lo que vieron y escucharon hasta después de que Él resucitase. Ese temor que el Señor les dijo a sus discípulos no es como equivocadamente algunos lo enseñan, que podemos exponernos a cualquier cosa de este mundo y el Señor nos librará de eso, que podemos pecar porque Dios nos perdona, porque, hermanos, eso es una enseñanza que no es correcta. O sea, la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos al pecado como un estilo de vida, como algo que continuamente está en nosotros, sino que el Señor dice nos perdona del pecado que nosotros cometemos sin saber, ¿verdad? Ahora, aún sabiendo, si nos arrepentimos, el Señor también nos va a perdonar. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que vamos a tener una consecuencia por eso que nosotros hicimos a sabiendas. Por eso, equivocadamente se enseña, hermanos, que podemos hacer cualquier cosa, que ya somos salvos, ¿verdad? Que ahora sí ya tengo, cuando lo pierdo, es cierto, la salvación no se pierde, pero hermanos, eso no nos da una salida o una autoridad para salir a hacer lo que nosotros querramos, y más si está fuera del orden que Dios nos ha dejado, hermanos. Cuando hay temor, más bien, hermanos, es cuando nosotros más debemos acercarnos al Señor. Porque Él dice la palabra que con su amor quita nuestro temor. Entonces, hermanos, el Señor nos va a ayudar y Él estará con nosotros. Dice la palabra en Isaías capítulo 41 y el verso 10, así que no temas, porque yo estoy contigo. ¿Temor a qué, hermanos? A la lucha diaria contra el pecado, a la lucha contra las huestes y potestades de maldad, a la lucha contra el mundo, a la lucha contra a veces nuestra propia familia, a la lucha interna también que todos llevamos, ¿verdad? Esa lucha entre la carne y nuestro espíritu, ¿verdad? Que siempre la tenemos. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa, dice el Señor. Entonces, hermanos, no es un temor, ¿verdad? De que, como equivocadamente algunos lo enseñan, que podemos exponernos a cualquier cosa de este mundo y el Señor nos librará de eso, ¿verdad? Eso no es así, hermanos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si yo voy a las 2 de la mañana, o a la 1 o 2 de la mañana, caminando por las calles de cualquier lugar, y si es un lugar peligroso, aumento mis posibilidades ¿en qué? En que me van a asaltar. Eso es lógico, ¿verdad? Me van a asaltar. Pero yo no puedo decir, sí, yo voy a salir a caminar a la 1 de la mañana cerca de cualquier lugar peligroso y el Señor me va a librar de eso. No, eso está mal. Ese temor, ese no teman, es más bien que cuando estemos luchando contra Satanás, el Señor nos va a librar de todo eso. Él me ayudará y estará conmigo, como dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te daré fuerzas, te voy a ayudar, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dice el Señor esta promesa, ¿para cuándo? Para cuando nosotros estemos entrados en la lucha directa, ¿verdad? Contra Satanás. Ese que yo les hablé, ¿verdad? Entre nosotros y el pecado. Un encuentro que siempre lo vamos a tener, siempre. Ahí, cuando nosotros luchamos eso, es cuando el Señor nos va a librar, hermanos. Esa es la promesa. ¿Por qué? Porque como dice el estudio de hoy, el Señor tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad y todo le pertenece a Él. Entonces Él dice, no te angusties, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, te ayudaré, te daré fuerzas y te voy a sostener, hermanos. ¿Por qué el Señor recordó a sus discípulos el sufrimiento al cual se enfrentaría?
Al hablar de su sufrimiento, su muerte, su resurrección, mis hermanos, Jesús afirmaba su autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Qué significaba esto? Que el Señor iba a pasar sobre estas cosas, que Él iba también a morir, pero también iba a vencer la muerte porque iba a resucitar. ¿Para qué? Para que también nosotros un día resucitemos como Él. Y su transfiguración confirmó, esto que Él estaba haciendo estaba confirmando esa autoridad que el Padre le estaba dando a Él y Él estaba enseñando a sus discípulos. Para eso los llevó ahí, para que ellos vieran y después testificaran. Los llevó ahí ¿para qué? Para prepararlos ante los retos que se iban a enfrentar como seguidores de Él, lo que vendría después de Él. Después de hermanos de esta transfiguración, los discípulos continuaron sirviendo al Señor fielmente y más de 30 años después, en la segunda epístola de Pedro, recordó esos eventos al escribir que Jesús recibió del Padre honra y gloria. Amados hermanos, el Padre confirmó a su Hijo Jesús como el Rey. Y nosotros tenemos que entender entonces que Él es nuestro Rey, que Él es el que merece la honra y la gloria de parte de nosotros, que Él es el que merece que nosotros estemos sumisos, humillándonos delante de su presencia. Cristo es el Rey. Él creó y sustenta el universo. Todo es de Él. Por eso nosotros debemos detenernos, hermanos, y meditar sabiamente sobre la soberanía de nuestro Señor. ¿Por qué el Señor hizo todas las cosas? ¿Por qué el Señor pasó por todo lo que tenía que pasar si Él era el Rey? Si el Rey no era de Él. Porque Dios era soberano. Y porque Él tenía un mandato también de parte del Padre y era obediente al Padre, que tenía que cumplirlo y tenía que pasar por estas cosas, hermanos. Dejar de oír otras cosas y escuchar atentamente lo que el Señor tenga que decirnos, hermanos. Que tenemos que obedecerlo, no por temor, ¿verdad? No por temor de un castigo, sino por reverencia, por gracias, por estar agradecidos con Él, por demostrarle al Señor que estamos felices y contentos con todo lo que nos dio. Ese debe ser el tipo de obediencia que usted y yo tengamos, no una obediencia de miedo, ¿verdad? Es que si el Señor me castiga, es que si el Señor me castiga, no. Una obediencia de servicio, de agradecimiento al Señor por lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Soportemos las persecuciones con nuestros ojos puestos en Cristo, hermanos. Esto empezó, la persecución de la palabra del Señor inició desde el inicio. Cuando el Señor empezó a predicar, muy prontamente ya había oposición de los grupos que en ese momento gobernaban y que estaban viendo cómo esta palabra nueva que el Señor traía de libertad, de ya no hacer lo que habían hecho por mucho tiempo, cuando el Señor dijo que ya Él venía a cumplir la ley, esto no cayó bien para nada en estos grupos. Y entonces, ¿qué pasó? Que ellos empezaron una oposición directa contra el mensaje que el Señor traía. Y esa persecución, hermanos, continuó a través de todo el ministerio del Señor. Estos hombres, escribas, fariseos, saduceos, ellos siempre estaban cerca del Señor. No para escucharlo, estaban persiguiéndolo, estaban acosándolo para lograr encontrarle algún error en lo que el Señor enseñaba. Pero lo que no entendían ellos es que la palabra que salía por la boca de Jesús era la palabra que el Padre le había dado. Entonces era una palabra perfecta. No había error en la palabra del Señor, hermanos. No hay error. No hay errores, aunque muchos teólogos y estudiados digan en este momento, es que no quiso decir eso, es que más bien, es que eso no, hermanos. En la palabra del Señor no hay errores. La palabra del Señor es perfecta, completa, tiene todo, nada hace falta. Y esa palabra nos enseña, hermanos, que la palabra suya
fue, es y seguirá siendo perseguida hasta el que el Señor venga. Por lo tanto, si persiguen su palabra, van a perseguir también al que abre su boca. ¿Para qué? Para enseñar esa palabra como lo hicieron con el maestro. Entonces, ¿qué significa esto? Que también le van a perseguir a usted y a mí. Así será. Soportemos las persecuciones con los ojos puestos en Cristo Jesús. En Él, hermanos. Porque de Él viene nuestro sustento, nuestra ayuda. Ya lo leímos, ¿verdad? En Isaías. La promesa de que Él nos va a ayudar, de que nos va a fortalecer, de que Él estará con nosotros. Entonces, no se va a acabar esto. Esta persecución no se acaba. Como hijos de Dios sabemos que tenemos que seguir pasando sobre estas cosas con la promesa de que el Señor está con nosotros y con nuestros ojos mirando siempre hacia Él, hermanos. Van a haber múltiples ocasiones, van a haber múltiples cosas que van a tratar de apartarnos del camino, apartarnos de su palabra, apartarnos de la verdad, hermanos. Apartarnos de la santidad que el Señor quiere para nosotros. El diablo va a poner múltiples obstáculos. Pero nosotros tenemos que obedecerle, resistir, soportar las tentaciones, mirando hacia Él, mis hermanos. Mirando hacia Él, hacia el regalo que Él nos dio a nosotros. Dice la palabra, ¿haciendo qué? Dándole gracias por permitirnos testificar de Él. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos agradecer al Señor por decir, gracias Señor porque me permites hablar de tu palabra. Gracias Señor porque me permites llevarle el evangelio a otra persona. Gracias Señor porque me permites que alguien se salve por lo que sale de mi boca. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros digamos, Señor, gracias. Gracias por permitirme ser tu testigo en esta tierra. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí y que ahora me permites testificar a otros. Como el Señor les estaba enseñando a los 3 discípulos lo que la transfiguración, hermanos, en el monte era algo que apuntaba hacia el futuro, hacia su venida. Cómo Él va a venir transfigurado, como el Dios que es, hermanos. Y entonces nosotros, como Jesús es el Rey, como el Señor confirmó su reino y como a Él le pertenecen todas las cosas, demos gracias al Señor, ¿verdad? Como dice el coro, demos gracias al Señor, demos gracias. Así nosotros demos gracias al Señor por permitirnos testificar de Él. Es un privilegio, hermanos, ser testigos del Señor. El Señor les bendiga grandemente esta mañana, mis hermanos. Y bueno, ya hemos visto. ¿Qué nos queda, mis hermanos? Que nosotros podamos entender que Dios autorizó a su Hijo amado y le dio el reino de todas las cosas de esta tierra. Por eso cuando Satanás llegó a tentarle, el Señor le dice, aléjate, al Señor tu Dios obedecerás y solo a Él servirás. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a nuestro Dios. Tu vida es del Señor. Mi vida es del Señor. Andemos como es digno de Él. Gloria al Señor, hermanos. Terminamos el estudio de esta mañana. Nos vemos entonces, si Dios lo permite, el próximo domingo con un estudio más de su palabra. El Señor añada bendición a la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.